Bienvenidos nuevamente a este rincón sombrío, donde la fe y el miedo se entrelazan como ecos de una misma verdad. Yo soy Balto, y te agradezco profundamente por el apoyo que le diste al primer episodio de esta serie sobre demonología. Gracias a todos ustedes, este proyecto sigue creciendo y abriéndose paso entre la niebla de lo desconocido. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo comenzar por ahí. Hablamos de la naturaleza demoníaca, y lo que allí se revela te dará el contexto necesario para entender lo que hoy estás a punto de escuchar. Toda esta información que compartiré contigo es gracias al libro titulado Summa Demoniaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, escrito por el padre católico y experto en demonología, José Antonio Fortea. Un texto que no solo documenta lo que muchos ignoran, sino que expone con crudeza cómo actúan las fuerzas del mal en nuestro mundo. Antes de continuar, quiero hacer una breve pero necesaria oración, porque los temas que aquí abordaremos no son simples cuentos ni invenciones para asustar. Son realidades espirituales que pueden influir más de lo que imaginas. Pido humildemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que proteja a quien escucha estas palabras de toda perturbación y tentación que pueda provenir de los demonios que lo rodean. Que esta información sea recibida con un propósito sano, para estudiar, comprender y jamás para invocar, imitar o retar a las tinieblas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hablaremos de la tentación y el pecado, la forma más silenciosa y peligrosa del mal. Verás que no siempre los demonios necesitan gritar o mostrarse. A veces solo susurran, a veces solo siembran una idea, un pensamiento débil, un deseo que no parece ajeno, pero no nace de ti. Este capítulo nos sumerge en el juego espiritual que se libra en cada alma. Y es que los demonios no siempre quieren poseerte. A veces solo quieren que caigas, que tropieces, que digas sí al impulso más oscuro y que creas que fue tu decisión. Porque el verdadero infierno no siempre se manifiesta con fuego y cadenas. A veces se disfraza de deseo y se mete en tu vida lentamente, hasta que ya no puedes escapar. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que percibes tus propios pensamientos y revelar que quizás no siempre has estado tan solo como creías. La tentación y el pecado. ¿Por qué pecamos? La tentación aparece cuando nuestra voluntad se enfrenta a dos caminos, uno claramente bueno y otro visiblemente malo. Somos conscientes de qué elección es correcta y cuál no, pero aún así, algo nos impulsa hacia lo negativo. Si ignoramos que es malo, hablaríamos de error o desconocimiento. Pero al pecar, sabemos perfectamente lo que hacemos. No hay falta sin conciencia de culpa. A menudo se dice que pecamos por debilidad, y en parte es verdad. Nos falta el impulso necesario para resistir. Sin embargo, si fuéramos completamente incapaces de detenernos, la idea misma de pecado perdería sentido, pues no tendríamos opción. El verdadero problema es que, a pesar de contar con la fuerza para decir no, elegimos decir sí. En última instancia, actuamos mal porque queremos hacerlo. Podríamos pensar que buscamos un bien aparente al ceder al pecado, algo que nos atrae por su promesa de placer o beneficio rápido. No obstante, nuestra razón nos advierte que ese bien es en realidad dañino, un pseudo bien que produce más perjuicio que ganancia. Así, mordemos la fruta envenenada sabiendo que nos hará daño.
El pecado no solo se oculta en nuestras acciones, sino en ese instante exacto en que aceptamos la manzana prohibida. Es el momento en que nos contemplamos a nosotros mismos y descubrimos que somos capaces de abrazar el veneno con los ojos abiertos, sin arrepentimiento inmediato. Porque el pecado más oscuro no es la elección errónea, sino esa voz interna que aplaude en silencio cuando el mal es consumado. Tal vez al final el verdadero horror no sea caer, sino reconocernos en el abismo que nosotros mismos cavamos. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? ¿Cuántas tentaciones vienen de fuera y cuántas nacen en nuestro interior? Nadie puede medir con exactitud cuántas tentaciones provienen del demonio y cuántas surgen de nuestra propia mente. Lo cierto es que gran parte nace dentro de nosotros. No necesitamos un susurro infernal para sentir el impulso de actuar mal. Basta con tener libertad y la opción de escoger. Frente a esa encrucijada, podemos decidir consciente y voluntariamente caminar hacia lo prohibido. Se dice que el demonio incitó a la primera mujer, pero incluso sin esa voz oscura, habríamos podido elegir el error por nuestra cuenta. La tentación existe por sí misma. Es el reflejo de nuestro deseo de probar lo que sabemos que está mal. No hay intermediarios ni excusas, solo tú, tu voluntad y la decisión de asumir las consecuencias. Al final, la pregunta ¿quién tienta al demonio?, nos lleva a un espejo. Si él también puede caer, ¿quién está por encima de ese ciclo de impulso y caída? La respuesta se encuentra en reconocer nuestra propia responsabilidad. El verdadero desafío no es resistir a un ente exterior, sino enfrentarnos al impulso que nace dentro. Cuando aprendemos a dominar esa voz interna, descubrimos el poder más aterrador y a la vez liberador, el de la voluntad humana. ¿Por qué el diablo tentó a Jesús? El diablo sabía que Jesús era Dios y que nunca cedería al pecado. Entonces, ¿por qué lo tentó? Incluso comprendía que, al resistir, Jesús se consagraría aún más en su naturaleza humana, convirtiendo esa prueba en un acto de santificación. ¿Por qué insistir en algo tan inútil y además beneficioso para su oponente? La respuesta es clara. El propio diablo no pudo evitarlo. La oportunidad fue demasiado irresistible, tentar directamente a la divinidad. Aunque sabía que no lograría corromper a Jesús, no pudo contenerse ante la tentación de intentarlo. Es como un fumador que reconoce el daño de cada cigarrillo, pero aún así enciende uno tras otro. De igual modo, el diablo intuyó el error de su maniobra, pero sucumbió al impulso de llevarla a cabo. La criatura desafiando al Creador. Para soportar semejante prueba, habría requerido de la virtud de la fortaleza, un don que precisamente le falta al demonio. Y no solo él, los demonios en ocasiones acceden a actos que a largo plazo les perjudican, pero prefieren el triunfo inmediato del mal, aunque contenerse les rendiría un mal mayor después. Esto demuestra que incluso las tinieblas internas de los ángeles caídos están plagadas de sus propias tentaciones. Si hasta el diablo, la personificación del mal, puede caer en su propia trampa, ¿qué poder tiene sobre nosotros esa voz interior? Tal vez el verdadero desafío no sea resistir al mal que acecha afuera, sino al que mora en nuestro propio corazón. ¿Se puede llegar a distinguir las tentaciones que proceden de nosotros mismos de las del demonio?
La tentación demoníaca se camuflaje en nuestros propios pensamientos, pues el demonio utiliza especies inteligibles, impresiones en la mente que son idénticas a las que nosotros mismos generamos. Al pensar en un árbol, resolver una operación matemática o construir una frase, producimos esas mismas imágenes o ideas en nuestro espíritu. Un ángel caído puede inyectar esas impresiones directamente en nuestra inteligencia, memoria o imaginación sin necesidad de medio externo. Por eso, lo que brota en nuestra mente tiene el mismo aspecto, venga de nuestro interior, de un ángel o del propio demonio. Quienes llevan años de vida interior intensa, con oraciones profundas, a veces notan ideas invasivas que surgen de la nada con una fuerza y persistencia inusuales. Por ejemplo, es normal que leer un texto anticlerical genere dudas en la fe, pero si esos pensamientos blasfemos o impulsos de profanar un crucifijo aparecen de improviso y se mantienen durante semanas, podría tratarse de una insistente tentación demoníaca, aunque nunca podremos estar 100% seguros. En el confesionario llegan personas entregadas a la oración que, sin antecedentes psicológicos, de pronto reciben oleadas de pensamientos ofensivos contra Dios. Si esos ataques son continuos, quizá haya una causa médica, pero si son repentinos y el individuo goza de plena salud mental, cabe sospechar una influencia diabólica. Los especialistas en psiquiatría podrían atribuirlo a dinámicas del subconsciente, y ciertamente conocemos esos mecanismos. Sin embargo, cuando esos embates desaparecen de golpe, sin dejar secuela ni recaída, la explicación trasciende lo psicológico. Las tentaciones demoníacas, por intensas que sean, nunca persisten eternamente ni dejan cicatriz duradera en el alma. ¿Qué hacer ante la tentación? Lo primero, y más importante, rechazarla de inmediato. La tentación por sí sola no tiene poder sobre nosotros, a menos que le demos espacio. Si no le abrimos la puerta, es inofensiva, pero en cuanto empezamos a escucharla, a sopesar lo que ofrece, a considerar sus argumentos, comenzamos a perder terreno. El simple hecho de dialogar con ella debilita nuestra resistencia. Y una vez que le damos entrada, necesitaremos mucha más fuerza de voluntad para echarla. Algo que notamos mucho quienes escuchamos confesiones es cómo personas muy devotas se sienten completamente angustiadas cuando les asaltan pensamientos oscuros, ideas de cometer pecados graves. Muchos no entienden por qué les llegan esas imágenes o deseos y se llenan de culpa e impotencia. Pero si comprendemos que esos pensamientos pueden ser infundidos por el demonio, como vimos antes con las especies inteligibles, la estrategia más eficaz es clara: ignorarlos. No enfrentarlos con miedo, sino hacer lo contrario de lo que nos incitan, o mejor aún, ponerse a rezar. Caer en desesperación solo nos deja más vulnerables, pero si tú no caes, entonces el que se desespera es el demonio. Él puede sembrar ideas, recuerdos, imágenes, pero jamás puede tocar tu voluntad. Puede ser tentado, sí, pero la decisión siempre será tuya. Ni todo el poder del infierno junto puede obligarte a cometer ni el más mínimo pecado. Si la tentación te grita, resiste en silencio. Se insiste, ignórala. Porque el verdadero terror para las fuerzas oscuras no es el exorcismo ni el castigo, sino una voluntad que no se rinde. ¿Puede tener el demonio alguna táctica al tentarnos? Puede pasar mucho tiempo a tu lado sin que te des cuenta, analizando tu comportamiento, tus pensamientos, tus debilidades. No necesita apresurarse. Espera el momento perfecto para atacar, justo
donde más duele. Porque el demonio no es torpe, es sumamente estratégico. No va por el pecado más evidente si sabe que no caerás en él. Si percibe que no lograrás cometer algo grave, apuntará más bajo, hacia lo pequeño, lo sutil, lo que no parece tan malo, pero que igual te desvía del camino. Por ejemplo, sabe que tentar con glula a un atleta disciplinado es perder el tiempo, pero quizás note que puede hacerle caer exagerando su propio ayuno, empujándolo a dañarse a sí mismo y, de paso, alimentar su orgullo espiritual. Y si logra eso, el atleta se convierte en un blanco aún más frágil. Otro caso, una monja entregada a la oración. Tentación directa para que la abandone, inútil. Pero ¿y si la empuja a rezar más de lo necesario, ignorando las obligaciones prácticas que tiene? A veces, el exceso también es una trampa. El demonio incluso puede sembrar pensamientos que parecen elevados, hacerte creer que no necesitas obedecer a tu guía espiritual, que tú estás más iluminado que él. Poco a poco, te aísla, y cuando estás solo, eres más débil. Él no lanza sus tentaciones al azar, calcula, ataca justo donde cree que puede vencer, y curiosamente, suele hacerlo donde uno cree estar más fuerte, porque el orgullo es una puerta abierta que no siempre se ve. Por eso Dios nos ha dado un ángel de la guarda, para que mientras el demonio nos susurra al oído, haya otra voz, una que inspira al bien, que nos recuerda que no estamos solos. Y aquí hay algo crucial. Si en medio de la tentación decides rezar, la batalla cambia. La oración crea una barrera poderosa, dirige tu mente y corazón hacia Dios y esa conexión bloquea al enemigo. Si perseveras un poco más, Él huye, porque el demonio no soporta una voluntad encendida en fe. Y ese es su mayor miedo, que reces cuando más frágil estás, porque en ese momento, Él ya perdió. ¿Por qué Dios permite la tentación? Sin la tentación, muchas virtudes simplemente no existirían. La paciencia, la fortaleza, la pureza, la fidelidad. ¿Cómo podrían probarse si no hubiera algo que intentara quebrarlas? Hay valores que solo nacen y se consolidan al resistir una y otra vez los embates del mal. Y mientras más intensa es la tentación, más poderosa se vuelve la virtud que la vence. Es como una batalla. Cuanto más difícil el enemigo, más glorioso el triunfo. Ahora bien, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impidió que los demonios se acercaran a la humanidad? ¿Por qué permitió que estas criaturas oscuras tuvieran influencia en nuestra historia? La respuesta, aunque inquietante, también es profunda. Porque del mismo modo en que ellos pueden provocar caídas, también provocan resistencia. La presencia del mal no es deseada por Dios, pero puede ser usada por Él para que surja algo más grande. Almas que brillan más porque lucharon en la oscuridad. Dios pudo haber sellado el mundo con una sola orden. Bastaba una palabra suya para que ni un solo demonio se atreviera a rozar al ser humano. Pero no lo hizo. Y si no lo hizo, es porque sabía que incluso en medio del caos, podía surgir una belleza más pura, una luz más intensa nacida de la lucha. Porque a veces solo cuando el cielo se oscurece, el brillo de las estrellas se vuelve imposible de ignorar. ¿Qué es la muerte eterna? Un alma, por su naturaleza espiritual, no puede destruirse, no se rompe, no se desgasta, no se divide.
No importa cuántos pecados cometa, no dejará de existir. Aunque lo desee, no puede morir. Pero cuando hablamos de pecado mortal, de muerte eterna, no nos referimos a la aniquilación del alma, sino a algo más sutil y más aterrador. Lo que sí puede morir en el alma es la vida sobrenatural, esa chispa divina que la conecta con Dios. Cuando alguien comete un pecado mortal, esa vida espiritual se apaga. El alma sigue funcionando, piensa, decide, recuerda, pero ya no está viva por la gracia, está viva solo por su naturaleza, y eso la convierte en algo parecido a un cadáver. Sí, suena fuerte, pero es la imagen más precisa. El alma en estado de pecado mortal está como un cuerpo sin alma, inanimado, vacío, sin luz. Y al igual que un cuerpo muerto comienza a descomponerse con el paso del tiempo, lo mismo ocurre con el espíritu, comienza a corromperse. Y esto no es una metáfora cualquiera. Muchos seres humanos viven así, solo por y para lo natural, ignorando por completo la dimensión sobrenatural que Dios les ofrecería con gusto si tan solo la buscaran. Algunos tienen la corrupción apenas iniciada, otros ya están totalmente consumidos por ella. Si pudiéramos ver lo que hay dentro de ciertas almas, sentiríamos un rechazo profundo, porque algunos ya no son personas, son cadáveres espirituales que caminan entre nosotros con el hedor invisible de una podredumbre que no se nota por fuera, pero que los está devorando por dentro. ¿Cuál es el proceso que lleva a la muerte eterna? Cada uno es tentado por su propia pasión, viéndose arrastrado y seducido. Después, la pasión, cuando ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, cuando llega al final, alumbra muerte. El apóstol Santiago, en 2 versículos, describe con una increíble profundidad de principio a fin el proceso hacia la muerte del alma. El pecado no se produce de golpe, ni es algo que abruptamente cae ante nosotros de modo súbito, sin que tengamos culpa, sino que hay todo un proceso, que es el que describe el apóstol. La traducción del griego de estos 2 versículos debe ser muy esmerada para no perder los matices que hay en los verbos. El proceso descrito es el siguiente: las pasiones, el pecado se gesta, se da a luz el pecado vuelve a comenzar una gestación, se da a luz la muerte. La imagen de una mujer gestando en su vientre durante meses a un niño es imagen de la persona que gesta en su interior la iniquidad. El pecado es cierto que aparece en un momento dado, en un momento concreto. Un segundo antes no hay pecado, un segundo después sí. Pero ese pecado se produce, sale a la luz, porque antes ha habido una gestación previa. Y así como en el mundo de la zoología, cuanto más larga es la gestación, más grande es lo que se da a luz. Así también en el campo espiritual, cuanto mayor es el pecado, más larga es la gestación que es necesaria para dar ese paso. Aquí está la respuesta a esa pregunta que tantas personas se hacen de cómo es posible que tal persona haya cometido tal o cual barbaridad. Ninguna barbaridad moral aparece sin un proceso que está oculto a los ojos de los demás, pero que se va desarrollando en el interior de la persona. El apóstol Santiago usa el verbo dar a luz, porque verdaderamente el pecado ha tenido previamente a la gestación una concepción. La seducción y la voluntad actúan como el espermatozoide y el óvulo. La pasión trata de abrirse camino, de penetrar en la voluntad. Pero si ésta no la coge, la seducción queda estéril, no produce nada. Mientras la voluntad se cierre, ni miles ni millones de espermatozoides lograrán penetrar en el seno de la voluntad. Pero si la voluntad acoge a la seducción,
se produce la concepción del pecado. Aún así, el pecado puede ser eliminado, pero si el pecado no es eliminado, se reproducirá. El pecado engendra más pecado, se reproduce, aumenta en cantidad, cambia cualitativamente hacia peores faltas. Si el primer pecado tiene detrás de sí un proceso previo, también el pecado que se deja vivir comienza un nuevo proceso que lleva a la muerte del alma. Y la muerte del alma lleva a la muerte eterna. La alma invadida por el pecado es como un alma muerta, pues no tiene vida sobrenatural dentro de sí. Y si el alma muerta decide permanecer hasta el final en ese estado de corrupción, eso lleva a la muerte eterna, a la condenación. Conocer todo esto nos lleva a valorar más la acción sobrenatural de la gracia divina, que en cualquier momento de este proceso, mientras no se haya producido ya la muerte eterna, puede vivificar el alma. El perdón de Dios no es solo perdón, sino vivificación. Y lo dicho aquí para el pecado y las pasiones, vale, solo que al revés, para la gracia y la virtud. La vida en Cristo es un proceso, una vida que se desarrolla. Gracias por haberte quedado hasta el final de este viaje. Hoy no solo hablamos de tentaciones, sino de todo aquello que nos habita en silencio, de lo que susurra en lo más profundo de la conciencia. Vimos cómo el demonio no siempre aparece con cuernos y fuego, sino disfrazado de pensamiento, de emoción, de idea persistente. Cómo puede acecharnos por años, esperando el momento exacto para atacar justo donde somos más débiles. También descubrimos que, muchas veces, ni siquiera necesitamos del demonio para caer. Basta con una mala decisión, una elección errónea, para abrirle la puerta a la oscuridad, porque el verdadero campo de batalla no está afuera, está dentro de nosotros. Reflexionamos sobre cómo hasta Jesús fue tentado y cómo esa escena no fue absurda, sino profundamente reveladora. El mal no puede resistirse a tentar, aunque sepa que perderá. Y entendimos que las tentaciones más feroces, esas que aparecen sin razón, con una intensidad extraña y casi obsesiva, podrían no ser nuestras, podrían venir de algo que no vemos. Hablamos también del alma, de cómo puede seguir viva y aún así estar muerta, de personas que caminan como si nada, pero que por dentro son cadáveres espirituales, carcomidos por la ausencia de gracia, por la corrupción lenta de su propia voluntad. Y si este capítulo dejó algo claro, es que la tentación no siempre busca que caigas en lo más oscuro. A veces basta con alejarte un poco de la luz. Pero no estamos solos. Mientras haya tentación, también hay resistencia. Y cuando un alma ora, el demonio tiembla. Gracias por abrir tu mente y tu espíritu a estos temas que pocos se atreven a tocar. Gracias por escuchar, por reflexionar, por quedarte. Pero prepárate, porque en el próximo capítulo iremos más profundo, más allá de la tentación, más allá del alma, hacia esos rincones donde la luz ya no entra y donde incluso el silencio tiene miedo de hablar. Recuerda que el verdadero terror no termina aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, si tienes el valor de regresar, mi valiente espectador.